Y si aquello que hoy llamas fracaso fuera en realidad el comienzo de una bendición que todavía no puedes comprender, y si esa puerta que se cerró, ese plan que se derrumbó o esa respuesta que nunca llegó no fueran señales de abandono, sino parte de un camino más profundo preparado por Dios. En la carta a Filemón, Pablo escribe acerca de Onésimo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y más adelante añade: quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Estas palabras nacieron en una prisión. Pablo había deseado llegar a Roma como predicador. Seguramente imaginó multitudes, campañas, conversiones y nuevas iglesias. Quería entrar en aquella ciudad con libertad para anunciar el evangelio, pero llegó encadenado. No entró como un gran evangelista recibido con honores, sino como prisionero. Humanamente todo parecía haber salido mal. Cualquiera podría haberse preguntado: ¿cómo podrá cumplir su misión en estas condiciones? ¿Cómo podrá predicar si está vigilado? ¿Cómo podrá avanzar si sus manos están atadas? Sin embargo, las cadenas no detuvieron el propósito de Dios. La prisión se convirtió en púlpito, el sufrimiento se transformó en testimonio, y aquello que parecía limitar el ministerio de Pablo terminó ampliando el alcance de su mensaje. Las personas no solamente escuchaban sus palabras, también observaban la forma en que enfrentaba la injusticia, el dolor y la incertidumbre. Veían a un hombre herido pero no destruido, encadenado pero lleno de esperanza, maltratado pero todavía dispuesto a amar. Y ese testimonio tocó corazones que quizá nunca habrían sido alcanzados mediante una predicación convencional. Aquí encontramos una verdad que necesitamos guardar profundamente. Cuando tus planes no resultan como esperabas, eso no significa que Dios haya perdido el control. Tú puedes haber trazado una ruta, pero Dios conoce un camino mejor. Tú puedes haber pedido una respuesta inmediata mientras Él prepara algo mucho mayor. El problema es que nosotros queremos comprenderlo todo antes de confiar. Queremos saber por qué ocurrió. Queremos saber cuánto durará. Queremos conocer exactamente lo que Dios está haciendo. Pero la fe no consiste en entender cada detalle. La fe consiste en continuar creyendo cuando todavía no vemos el resultado. Marta y María enviaron un mensaje a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Ellas esperaban que el maestro llegara rápidamente y lo sanara. Pero Jesús no llegó cuando ellas querían. Cuando finalmente apareció Lázaro, ya estaba muerto. Para ellas la demora parecía incomprensible. Habían pedido una sanidad. Jesús, sin embargo, iba a revelar el poder de la resurrección. Ellas pensaban que Dios había llegado tarde, pero Cristo nunca llega tarde. Simplemente su propósito era más grande que la petición que ellas habían presentado. Tal vez tú también estás viviendo entre una pérdida y una respuesta. Perdiste un empleo y todavía no aparece otro. Presentaste solicitudes, pero todas fueron rechazadas. Una relación terminó y no comprendes por qué. Tu hijo se alejó de Dios. Un proyecto en el que depositaste tus esperanzas se derrumbó. Y mientras esperas, el corazón comienza a llenarse de preguntas. Es precisamente en ese intervalo donde debes tener cuidado, porque la espera puede hacer crecer tu fe, pero también puede alimentar tu amargura. Cuando el dolor no es entregado a Dios, el corazón se cierra. Se cierra por la frustración, se endurece por la impaciencia, se llena de resentimiento porque las cosas no sucedieron como queríamos. Y muchas veces, mientras Dios prepara una bendición mayor, nosotros estamos destruyendo nuestra paz, tratando de obligarlo a actuar según nuestro calendario. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Para nosotros unos meses pueden parecer interminables porque nuestra vida es breve y nuestra visión es limitada. Pero Dios contempla el principio y el final al mismo tiempo. Él sabe lo que necesitas, conoce el momento correcto y también conoce la preparación que tu corazón necesita antes de recibir aquello que has pedido. Por eso no te desesperes.
Tu documento todavía no fue aprobado. Mantén la calma. Volviste a fracasar en una oportunidad importante. Continúa confiando. Alguien que amas se alejó del Señor. No abandones la oración. La promesa puede parecer demorada, pero no está olvidada. Dios continúa trabajando cuando tú no ves movimiento. Continúa abriendo caminos cuando todo parece detenido. Continúa protegiéndote incluso de cosas que hoy no comprendes. Pablo posiblemente pensó que la prisión había interrumpido su misión, pero fue dentro de aquella prisión donde su ministerio produjo uno de sus frutos más sorprendentes. Allí, entre cadenas, lágrimas y sufrimiento, apareció un hombre llamado Onésimo, un fugitivo, un esclavo que había cometido errores, un hombre perseguido por su pasado. Y precisamente en el lugar que parecía representar el fracaso de Pablo Dios, comenzó la restauración de una vida. Las cadenas de Pablo no fueron inútiles, su dolor no fue desperdiciado. Su prisión se convirtió en el lugar donde otro hombre encontraría libertad. Tal vez hoy no comprendes por qué estás viviendo esta etapa, pero no declares derrota antes de que Dios termine su obra. Aquello que hoy te duele puede convertirse mañana en el escenario de un milagro. El lugar donde ahora lloras puede ser el mismo lugar desde donde un día darás testimonio. Y aquello que parece haber detenido tu vida podría ser exactamente lo que Dios usará para conducirla hacia un propósito mucho mayor. No sabemos con exactitud cómo Onésimo conoció a Pablo. La Biblia no relata todos los detalles de aquel encuentro. Solo sabemos que este hombre había huido de su amo y que, cargando el peso de sus decisiones, terminó encontrándose con el apóstol en Roma. Tal vez buscó refugio en una ciudad grande para ocultarse. Tal vez continuó tomando decisiones equivocadas hasta terminar prisionero. No podemos afirmarlo. Pero sí podemos contemplar una verdad maravillosa. Onésimo trató de escapar de su pasado, pero terminó encontrándose con la gracia de Dios. Porque puedes huir de las personas, puedes cambiar de ciudad. Puedes esconder tus errores detrás de una nueva apariencia. Pero no existe un lugar tan oscuro ni tan distante donde el amor de Cristo no pueda alcanzarte. El salmista declaró que aunque descendiera a lo profundo o subiera a lo más alto, allí estaría la presencia de Dios. Eso significa que el Señor no te busca solamente cuando estás dentro de una iglesia, también te busca en la cárcel que tú mismo construiste, te busca en la soledad, te busca en las consecuencias de tus decisiones, te busca cuando todos dejaron de creer en ti. Y allí, en medio de las prisiones de Pablo Onésimo, encontró un hombre que también estaba sufriendo. Pablo no le habló desde la comodidad, no le predicó desde una vida sin heridas, le habló desde las cadenas. Por eso pudo escribir: lo engendré en mis prisiones. Onésimo nació espiritualmente en medio del dolor de otro hombre, y esa imagen nos conduce directamente a Cristo. Nosotros también recibimos una vida nueva por medio del sufrimiento de Jesús. El Hijo de Dios dejó la gloria y entró en nuestra historia. Él continuó siendo plenamente Dios, pero aceptó las limitaciones de la condición humana. Sintió cansancio, conoció el hambre, lloró, fue rechazado, permitió que manos humanas lo apresaran y finalmente entregó su vida en la cruz. Nuestro nuevo nacimiento no fue barato. Somos fruto de un amor que sangró, fruto de una gracia que soportó el desprecio, fruto de un Salvador que prefirió cargar nuestra culpa antes que abandonarnos en el pecado. Por eso nunca permitas que las circunstancias te convenzan de que no tienes valor. Tu valor no depende de haber terminado una carrera. No disminuye porque todavía no aprendiste otro idioma. No aumenta por la cantidad de dinero que tienes. Tampoco se mide por la ropa que usas, el automóvil que conduces, el lugar donde vives o la aprobación que recibes. El mundo coloca etiquetas: exitoso, fracasado. Importante
insignificante, preparado, inútil, pero la cruz rompe todas esas categorías. Cuando mires a Cristo, recuerda esto: si no fueras precioso para Dios, Jesús no habría entregado su vida para rescatarte. Tal vez durante años has intentado demostrar que vales. Compraste cosas que no podías pagar. Has vivido preocupado por la opinión ajena. Construiste una imagen para esconder tus inseguridades. Sonreíste delante de todos mientras por dentro te sentías inferior. Pero ningún objeto puede curar un corazón herido. Puedes cubrir el vacío con apariencias, pero la herida seguirá allí. Solo Cristo puede entrar en lo más profundo del alma y restaurar lo que el rechazo, la culpa y la comparación destruyeron. Él no te dice que finjas ser fuerte. Te invita a reconocer tu necesidad. No te pide que impresiones a nadie. Te pide que vengas tal como estás. Cuando entiendes cuánto vales delante de Dios, ya no necesitas vivir demostrando algo. Puedes aceptar tus límites. Puedes reconocer tus errores. Puedes dejar de competir. Y también puedes comenzar a enfrentar tu pasado con honestidad. Porque después de convertir a Onésimo, Pablo no le dijo: ahora que has conocido a Cristo, olvida lo que hiciste y continúa tu camino. No, la gracia no es una excusa para evitar la responsabilidad. La gracia perdona, pero también transforma. Pablo comprendía que Onésimo no podría construir un futuro en paz mientras continuara huyendo de las heridas que había dejado atrás. Por eso lo envió de regreso a Filemón. Tenía que volver, tenía que enfrentar la situación, tenía que reconocer lo ocurrido y dentro de sus posibilidades debía reparar el daño causado. Quizá Onésimo le dijo: pero ahora soy una nueva criatura. Y Pablo podría haberle respondido: precisamente porque eres una nueva criatura ya no puedes seguir viviendo como un fugitivo. No puedes esperar un futuro saludable mientras mantienes escondidos los asuntos que Dios te está pidiendo resolver. Hay personas que quieren paz, pero no quieren pedir perdón. Quieren restauración, pero se niegan a reconocer el daño que causaron. Quieren comenzar de nuevo, aunque continúan aferradas a mentiras antiguas. Sin embargo, Cristo no solamente desea quitarte la culpa, también quiere enseñarte a caminar en verdad. Tal vez necesitas llamar a alguien, tal vez debes devolver algo que no te pertenece, quizá tienes que reconocer una mentira. Puede ser necesario pedir perdón sin justificarte. No siempre podrás reparar todas las consecuencias. Hay palabras que no pueden ser retiradas. Existen años que no pueden recuperarse. Algunas personas quizá no estarán dispuestas a recibirte, pero debes hacer lo que esté en tus manos. Lo demás puedes entregarlo al Señor. Esta es la belleza del Evangelio. Cristo te conduce hacia el pasado no para destruirte, sino para liberarte. Te muestra las heridas no para condenarte, sino para sanarlas. Te recuerda tus responsabilidades, pero no te deja solo frente a ellas. Pablo le escribió a Filemón que recibiera a Onésimo y añadió que si éste le debía algo lo pusiera en su cuenta. ¡Qué imagen tan poderosa! Onésimo debía regresar y asumir su responsabilidad. Pero Pablo estaba dispuesto a cubrir una deuda que el antiguo esclavo quizá no tenía capacidad de pagar. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él no llamó inocente al pecado. No fingió que nuestra rebelión nunca ocurrió. Tomó nuestra deuda y la colocó sobre sí mismo. En la cruz declaró: yo pagaré. Tú debes arrepentirte, debes regresar, debes abandonar el engaño, debes ordenar lo que todavía pueda ser ordenado. Pero cuando llegas al límite de tus fuerzas, Cristo se presenta y dice: la deuda que no puedes pagar ya fue colocada sobre mí. Por eso no huyas más, no sigas escondiéndote, no permitas que el temor a enfrentar el pasado te robe el futuro que Dios quiere entregar. Regresa bajo la dirección del Espíritu Santo. Confiesa con humildad. Haz restitución cuando sea posible. Y confía en que la gracia de Cristo puede abrir un camino incluso donde tus errores dejaron profundas cicatrices.
Dios no está interesado solamente en perdonar lo que fuiste. Él desea transformar lo que eres. Y cuando su gracia entra verdaderamente en el corazón, el fugitivo comienza a regresar el mentiroso. Empieza a caminar en verdad. Y aquel que vivía encadenado por la culpa aprende finalmente a descansar en el perdón de Jesús. Pablo escribe una frase que puede cambiar la manera en que miras tu historia. Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre. Onésimo se había alejado, había cometido errores, había roto una relación y había dejado consecuencias dolorosas detrás de él. Sin embargo, Pablo no contemplaba su pasado como el final de su vida. Veía la posibilidad de una restauración, veía a un hombre que podía regresar diferente. Veía a alguien que después de encontrarse con Cristo ya no tenía que continuar siendo definido por lo peor que había hecho. Cierta vez un joven se acercó profundamente avergonzado. Estaba bien vestido, pero decía que necesitaba mostrar algo que no podía explicar con palabras. Cuando se quitó la camisa, su cuerpo estaba cubierto de tatuajes. Algunos representaban una época oscura de su vida. Había imágenes que le recordaban decisiones, ambientes y prácticas de las que ahora se avergonzaba. Había conocido a Cristo, había entregado su vida al Señor, pero cada vez que se miraba en el espejo sentía que su pasado volvía a acusarlo. Quisiera arrancarme la piel, decía. Quiero olvidar lo que fui, pero las marcas siguen aquí. Tal vez tú no llevas tatuajes en el cuerpo, pero puedes llevar marcas en el alma. Recuerdos que regresan durante la noche, palabras que todavía te producen vergüenza, decisiones que no puedes deshacer, relaciones que dañaste, años que desperdiciaste. Y cada vez que el pasado aparece, sientes que no mereces comenzar de nuevo. Pero escucha con atención, la cicatriz no siempre es una señal de derrota. También puede ser la prueba de que la herida no te destruyó. En lugar de mirar esas marcas y decir, mira lo que hice, puedes levantar los ojos y declarar, Señor, mira de dónde me rescataste. La gracia no cambia la historia fingiendo que nada ocurrió. La gracia cambia el significado de la historia. Lo que antes era motivo de condenación puede convertirse en un testimonio de misericordia. Lo que antes te hacía esconderte puede convertirse en una advertencia para otros. Lo que antes representaba esclavitud puede llegar a demostrar el poder libertador de Cristo. Hay personas que dicen, después de lo que hice, nunca volveré a ser la misma persona. Y eso es verdad, no volverás a ser la misma. La gracia de Dios no te devuelve simplemente al punto donde estabas antes de caer. Puede hacerte más humilde, más compasivo, más dependiente de Dios, más consciente del peligro del pecado y más sensible ante el sufrimiento de quienes todavía están atrapados donde tú estuviste. Pero debemos entender algo con claridad. Cuando Pablo dice, quizá para esto se apartó, no está afirmando que Dios convirtió a Onésimo en ladrón para después transformarlo. Dios no conduce a nadie hacia el pecado. No necesitas caer para que el Señor pueda usarte. No tienes que destruirte para aprender a servir. No debes pensar, Dios quiso que yo pecara para convertirme en una persona mejor. No, el pecado nunca es el plan ideal de Dios. La voluntad del Señor habría sido que Onésimo no robara, no huyera y no dañara a Filemón. La voluntad de Dios habría sido que tú no tomaras muchas de las decisiones que ahora lamentas. Pero aquí aparece la grandeza de su gracia. Aunque te apartaste, Él puede alcanzarte. Aunque desobedeciste, puede restaurarte. Aunque arruinaste cosas importantes, todavía puede producir algo nuevo a partir de una vida rendida. Dios no aprueba tu pecado, pero tampoco permite que el pecado arrepentido tenga la última palabra. Quizá deberíamos leer la frase de Pablo de esta manera, Onésimo, ojalá nunca hubieras hecho aquello. Pero ya que ocurrió, no permitas que el mal continúe gobernando tu futuro. Ya que conociste el dolor, aprende a consolar. Ya que experimentaste las consecuencias, advierte a otros. Ya que conoces la oscuridad, valora la luz. Ya que fuiste perdonado, aprende a perdonar. No glorifiques el pasado.
no lo disfraces de aventura. No hables del pecado como si hubiera sido necesario o admirable, pero tampoco vivas arrodillado delante de recuerdos que Cristo ya llevó a la cruz. El enemigo quiere usar tu memoria para paralizarte. Te dirá: mira lo que hiciste, mira cómo viviste, mira las personas que lastimaste, mira las oportunidades que perdiste. Y si aceptas esa voz, comenzarás a creer que tu historia terminó. Pero cuando el pasado te acuse, responde mirando a Cristo. No respondas defendiendo tu pecado. Reconócelo, aborrécelo. Arrepiéntete sinceramente y después recuerda que la sangre de Jesús es mayor que tu culpa. Las Escrituras declaran que en Cristo las cosas viejas pasaron y una nueva realidad comenzó. Eso no significa que todas las consecuencias desaparecen inmediatamente. Significa que tu identidad ya no está determinada por aquello que hiciste. Tú no eres solamente el hombre que cayó, puedes ser el hombre que Cristo levantó. No eres únicamente la mujer que se equivocó. Puedes ser la mujer que encontró perdón y comenzó a caminar en obediencia. No eres el joven marcado por sus excesos. Puedes ser un testimonio vivo de la paciencia de Dios. Por eso no desperdicies tus cicatrices. Permite que te hagan humilde, pero no permitas que te destruyan. Deja que te recuerden tu necesidad de Cristo, pero no aceptes que te separen de Él. Úsalas para decirle a alguien: no sigas ese camino, yo sé cuánto duele. Busca a Dios antes de perder lo que yo perdí. No juegues con aquello que después puede convertirse en una cadena. Tal vez tu pasado nunca debió suceder, pero ya que sucedió, entrégaselo al Señor. Dios puede tomar aquello que el pecado quiso usar para avergonzarte y transformarlo en una herramienta de servicio. Puede convertir tu dolor en sensibilidad, tu caída en una advertencia, tu restauración en esperanza para quienes creen que ya no existe regreso. Onésimo salió como fugitivo, pero regresaría como hermano. Se alejó llevando una historia de culpa, pero volvería llevando una vida transformada. El pasado seguía siendo real. Sin embargo, ya no tendría poder para decidir quién sería aquel hombre de ahora en adelante. Eso es lo que hace Cristo. No borra tu memoria para que ignores de dónde vienes. La redime para que recuerdes quién te rescató. Y cuando comprendes esto, ya no miras hacia atrás para condenarte. Miras hacia atrás para agradecer. Después vuelves los ojos hacia la cruz y continúas caminando hacia el futuro que la gracia de Dios todavía está construyendo. A lo largo de la vida encontramos personas cuya historia parece haber quedado completamente arruinada. Hombres que fueron violentos, jóvenes dominados por adicciones, personas que destruyeron relaciones, desperdiciaron oportunidades y llegaron a creer que ya no había nada bueno que esperar. Pero cuando Cristo entra verdaderamente en una vida, el pasado deja de ser una sentencia definitiva. Recuerdo la historia de un joven que años atrás me asaltó en una calle oscura, me amenazó, me quitó el dinero y desapareció entre las sombras. Humanamente aquel encuentro podría haber terminado solamente como un recuerdo doloroso, pero tiempo después, durante una campaña de evangelización, ese mismo joven escuchó el mensaje de Cristo. El Espíritu Santo tocó su corazón, se arrepintió y decidió entregar su vida a Jesús. Yo todavía no era un pastor ordenado, por eso no podía bautizarlo. Sin embargo, tuve el privilegio de acompañarlo hasta el lugar del bautismo y entregarlo al ministro que realizaría la ceremonia. Cuando salió del agua, fui una de las primeras personas en abrazarlo. Su túnica mojada empapó mi ropa, pero ninguno de los dos se preocupó por eso. Estábamos llorando. Yo abrazaba al mismo hombre que una noche había colocado un arma contra mi cuerpo, solo que ahora ya no tenía delante de mí a un delincuente, tenía a un hermano. Eso es la gracia. No niega lo ocurrido, no llama bueno a lo que fue malo, pero tiene poder para transformar a una persona hasta el punto de que aquel que antes producía temor puede convertirse en un motivo de alegría. Con frecuencia aquel joven miraba hacia atrás y preguntaba: ¿por qué no conocí el Evangelio cuando era niño
habría evitado tanto sufrimiento. Tal vez tú también has pensado así. ¿Por qué no escuché a Dios antes? ¿Por qué desperdicié tantos años? ¿Por qué tuve que perder tanto para comprender? Es natural lamentar las consecuencias del pecado. Pero llega un momento en que debes dejar de preguntarte cómo habría sido la vida y comenzar a preguntarte qué hará Dios con la vida que todavía tienes. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes entregarle a Cristo lo que queda. Y cuando una vida está en sus manos, todavía existe propósito. Durante aquella campaña enseñamos también acerca de la fidelidad. Las personas estaban comenzando a comprender que todo lo que poseemos pertenece al Señor y que nuestra relación con el dinero también debe ser transformada por el Evangelio. Llegó el momento de recoger los diezmos y las ofrendas. Entonces pensé que aquel joven, ahora convertido, podía recibir el dinero reunido y llevarlo hasta el lugar donde sería contado. Para hacerlo debía salir por una puerta trasera, caminar por la calle y entrar por otro acceso. Un anciano de la iglesia se acercó preocupado y me dijo: no haga eso. ¿Cómo va a entregar tanto dinero a un hombre con ese pasado? Puede desaparecer con todo. Humanamente su temor parecía razonable, pero respondí: quiero confiar en él. Lo que nosotros no sabíamos era que el muchacho estaba escuchando la conversación. Recibió el dinero, salió del templo, caminó por la calle y finalmente entregó todo en el lugar indicado. Después se acercó a mí y confesó: pastor, aquel hermano tenía razón. Cuando salí con el dinero, pensé en huir. Su antiguo corazón todavía recordaba los viejos caminos. La oportunidad estaba delante de él. Nadie parecía estar vigilándolo. Y durante algunos instantes una voz interior le repetía: vete, corre, quédate con todo. Pero otra voz comenzó a levantarse dentro de su conciencia: Él confió en ti, Él confió en ti, Él confió en ti. Entonces decidió regresar, no porque ya no sintiera ninguna tentación. Regresó porque alguien creyó que la gracia de Dios podía hacer de él un hombre diferente. A veces una persona necesita encontrar a alguien que mire más allá de su peor capítulo, alguien que no sea ingenuo, pero que tampoco la condene para siempre. Alguien que sepa que la transformación requiere responsabilidad, pero también oportunidades para demostrar que Cristo está obrando. Hay personas que nunca logran avanzar porque todos continúan tratándolas como si todavía fueran lo que fueron años atrás. Se arrepintieron, cambiaron, intentan reconstruir su vida, pero cada vez que quieren levantarse a alguien, vuelve a recordarles su caída. No hagamos con otros lo que Dios no hace con nosotros. El Señor confronta el pecado, corrige, disciplina, pero cuando encuentra arrepentimiento sincero, también abre una puerta para comenzar nuevamente. Eso fue lo que Pablo hizo con Onésimo. No ocultó su pasado, no fingió que no había causado daño, pero tampoco lo redujo para siempre a la identidad de esclavo fugitivo. Lo llamó hijo, lo llamó hermano amado y lo envió de regreso con una carta que decía en esencia: recíbelo porque ya no vuelve como el mismo hombre. Tal vez tu pasado te grita que no eres confiable. Quizá recuerdas todas las veces que fallaste, las promesas que rompiste, las decisiones que tomaste, y por eso piensas que nunca volverás a ser útil. Pero Cristo puede reconstruir la confianza paso a paso, no mediante palabras vacías, no solamente diciendo que has cambiado, sino mediante una vida nueva, decisiones nuevas y una obediencia constante. Cuando el pasado te diga siempre serás igual, recuerda que en Cristo no estás obligado a repetir lo que fuiste. Puedes escoger la verdad, puedes resistir la antigua voz, puedes devolver lo que antes habrías robado, puedes permanecer donde antes habrías huido, puedes ser fiel donde antes traicionaste. Esa es una de las pruebas más hermosas de la conversión. No que la tentación desaparezca de inmediato, sino que una nueva lealtad comienza a gobernar el corazón. El joven de aquella historia pudo haber corrido con el dinero, pero la confianza que había recibido despertó en él
un deseo más fuerte que su antiguo hábito. Quería honrar la oportunidad. Quería demostrar que Cristo no había entrado en vano en su vida. Y así también Dios quiere trabajar en ti. Él puede tomar tus errores y convertirlos en una escuela de humildad. Puede usar tus antiguas derrotas para enseñarte vigilancia. Puede hacer que aquello que antes te dominaba se convierta en el lugar donde ahora su poder se manifieste con mayor claridad. No para que te gloríes en tu pasado, sino para que puedas decir, yo sé quién era, pero también sé lo que la gracia de Dios está haciendo en mí. Tal vez para esto, tal vez ya que sufriste ahora puedes comprender al que sufre. Ya que caíste puedes extender la mano sin arrogancia. Ya que fuiste perdonado puedes anunciar la misericordia sin dureza. Dios no necesitaba tu pecado para cumplir su propósito. Pero una vez que te arrepientes puede impedir que incluso tus años más oscuros sean completamente desperdiciados. En las manos de Cristo, la historia que te avergonzaba puede convertirse en una historia que inspire a otros a creer que también existe esperanza para ellos. Hay otra expresión en la carta de Pablo que merece toda nuestra atención: se apartó de ti por algún tiempo. Por algún tiempo. Estas palabras pueden parecer breves cuando las leemos en la Biblia, pero adquieren otro peso cuando describen la ausencia de alguien que amamos. Un hijo que abandonó la iglesia. Un esposo que ya no quiere saber nada de Dios. Una esposa que perdió la fe. Un padre que se alejó de los caminos del Señor. Cuando una persona amada está lejos por algún tiempo, puede sentirse como una eternidad. Los días pasan lentamente, las oraciones parecen no producir resultados y el corazón comienza a preguntarse, ¿volverá algún día? ¿Recordará lo que aprendió? ¿Habrá muerto para siempre la semilla que fue plantada? Tal vez hay un padre escuchando este mensaje con el corazón quebrantado. ¿Educaste a tu hijo en la fe? ¿Le enseñaste historias de la Biblia cuando era pequeño? ¿Oraste a su lado? ¿Lo llevaste a la iglesia? ¿Intentaste mostrarle el amor de Dios con tus palabras y con tu ejemplo? Sin embargo, creció y eligió otro camino. Ahora no quiere escuchar consejos, no desea hablar de Cristo. Tal vez rechaza todo aquello que un día formó parte de su vida. Y tú te preguntas, ¿dónde fallé? Esta pregunta ha atormentado a muchos padres sinceros. Cuando un hijo toma decisiones equivocadas, el padre comienza a examinar cada recuerdo. Piensa en las palabras que debió haber dicho, en las cosas que pudo haber hecho de otra manera, en los momentos en que quizá no estuvo presente. Es correcto reconocer nuestros errores. Todos los padres fallan en algún momento. Todos necesitan pedir perdón y depender de la gracia. Pero no debes cargar con una culpa que no te pertenece. Dios concedió al ser humano un don extraordinario y al mismo tiempo doloroso: la libertad. El Señor podría habernos creado como máquinas programadas para obedecer, seres incapaces de rechazarlo, personas que hicieran siempre lo correcto porque no tuvieran otra alternativa, pero eso no sería amor. El amor verdadero necesita libertad y la libertad incluye la posibilidad de elegir mal. Existe un padre más perfecto que Dios. Hay alguien que ame a sus hijos con mayor pureza, alguien que haya hecho más para salvarlos. Sin embargo, una parte de los ángeles rechazó su autoridad y millones de seres humanos continúan apartándose de Él aún después de contemplar lo que Cristo hizo en la cruz. Eso no significa que Dios haya fallado como Padre. Significa que la libertad tiene un precio. Por tanto, cuando la culpa venga a decirte, tu hijo está lejos por tu culpa, detente. Examina tu vida con honestidad. Corrige lo que deba ser corregido, pide perdón si es necesario. Pero si enseñaste, amaste, oraste y procuraste conducirlo por los caminos del Señor, no permitas que la acusación destruya tu alma. Tu hijo también posee libertad y puede usarla para alejarse. Puede ignorar lo que aprendió. Puede escoger caminos dolorosos. Pero incluso allí Dios sigue obrando. Pablo no dijo que Onésimo se había apartado para siempre.
dijo: por algún tiempo. Quizá hoy solo puedes ver la distancia. Dios, en cambio, ya puede contemplar el regreso. Tú ves a una persona rebelde. Él puede ver a un futuro testimonio de su gracia. Tú ves años perdidos. Él ve una historia que todavía no ha terminado. Recuerdo a un padre que se acercó desesperado después de una predicación. Su hijo había abandonado la iglesia cuando era adolescente. Con el paso del tiempo se había involucrado en drogas y violencia. Finalmente fue arrestado después de cometer un crimen terrible. El padre lloraba y decía: mi hijo pasará su vida en prisión. El que debería estar allí soy yo fallé como padre. Pero ¿en qué había fallado? Él mismo no podía explicarlo. Había amado al muchacho, había orado, había enseñado, había hecho todo lo que sabía hacer. Sin embargo, ahora quería asumir la responsabilidad por decisiones que su hijo había tomado usando su propia libertad. Hay dolores que los padres no pueden evitar. Pueden orientar, pero no decidir por sus hijos. Pueden aconsejar, pero no controlar el corazón. Pueden sembrar la palabra, pero no obligar a la semilla a brotar en el momento que desean. Por eso debes aprender a colocar a tus seres queridos en las manos de Dios. Eso no significa dejar de luchar. Significa dejar de luchar con tus propias fuerzas. No te corresponde perseguirlos con acusaciones constantes. No necesitas convertir cada conversación en un sermón. No debes intentar reemplazar al Espíritu Santo. Ama, mantén la puerta abierta. Da testimonio mediante tu vida y ora sin cesar. Porque las oraciones que elevaste cuando tu hijo era pequeño no desaparecieron. Las lágrimas derramadas en secreto no fueron inútiles. La palabra sembrada en su corazón no perdió su poder. Dios declaró que su palabra no vuelve vacía. Tal vez ahora no ves nada. Quizá parece que todo lo aprendido fue olvidado. Pero hay semillas que permanecen escondidas durante mucho tiempo antes de romper la tierra. El silencio no significa ausencia de vida. La demora no significa fracaso. Y el alejamiento no significa que Dios haya perdido el control. Cuando una persona rechaza su dirección, Dios puede permitirle caminar por el camino que escogió. Puede dejar que experimente las consecuencias de sus decisiones. No porque haya dejado de amarla, sino porque muchas veces el corazón necesita descubrir la amargura de la distancia antes de valorar la dulzura del hogar. El hijo pródigo no volvió mientras todavía tenía dinero y amigos. Regresó cuando comprendió lo que había perdido. En la casa del padre siempre hubo amor. Lo que faltaba era que el hijo reconociera su necesidad. Tal vez alguien que ama se encuentra ahora en ese proceso. Aún no ha llegado al final de sí mismo. Todavía piensa que puede vivir sin Dios. Aún cree que la libertad consiste en hacer todo lo que desea. No te desesperes. Continúa creyendo. No declares muerto aquello sobre lo cual Dios todavía está trabajando. Quizá se apartó por algún tiempo, quizá esa distancia que hoy te produce lágrimas será seguida por un regreso más profundo, más sincero y más permanente. Y cuando vuelva no regresará simplemente a una religión heredada. Podrá volver después de haber descubierto personalmente que fuera de Dios no existe verdadera vida. Por eso no abandones tu puesto de oración. No permitas que la incredulidad entre en tu corazón. No dejes de amar porque estás cansado de esperar. El mismo Dios que encontró a Onésimo en Roma puede encontrar a tu hijo donde quiera que esté. Puede entrar en una prisión, en una fiesta, en un hospital, en una habitación solitaria. En el momento más oscuro de una vida no existe distancia que limite su alcance. No existe rebeldía más fuerte que su gracia. No existe corazón tan endurecido que no pueda ser tocado por el Espíritu Santo. Tal vez tú solo ves la partida, pero Dios todavía está escribiendo el regreso. Hay momentos en los que el corazón humano se parece a una tierra completamente seca.
no se ve vida, no aparece ninguna señal de cambio, todo parece agotado. En Brasilia existe una estación en la que durante meses casi no cae lluvia, la tierra pierde su color, el pasto desaparece, el polvo cubre el paisaje y al mirar alrededor parece imposible imaginar que alguna vez hubo verde allí. Quien observa aquella sequedad podría pensar: todo murió, nada volverá a brotar. Pero cuando llegan las primeras lluvias, ocurre algo extraordinario. La tierra que parecía estéril comienza a despertar. Pequeños brotes atraviesan el polvo, el color regresa y en poco tiempo aquello que parecía perdido se transforma en un hermoso manto verde. La vida no había desaparecido por completo, estaba escondida, esperando la lluvia. Tal vez hoy miras a alguien que amas y solo ves sequedad. Tu hijo ya no quiere escuchar acerca de Dios. Tu esposo se ha endurecido, tu esposa perdió el deseo de orar, un amigo por quien intercedes parece cada vez más distante. Y dentro de ti surge una conclusión dolorosa: todo lo que sembré murió. Pero no confundas la sequedad con la muerte, no confundas el silencio con el abandono, no confundas la demora con el fracaso. Hay semillas que permanecen bajo la tierra durante mucho tiempo. Tú no las ves, no puedes medir su crecimiento, no sabes qué está ocurriendo en lo profundo. Pero cuando llega el momento señalado por Dios, la lluvia cae y aquello que parecía muerto comienza a levantarse. La palabra que enseñaste sigue allí. La oración que hiciste sigue delante del Padre. El ejemplo que diste no fue olvidado. Las lágrimas que derramaste no desaparecieron. Quizá hoy no encuentras ninguna señal visible, pero el Espíritu Santo sabe cómo llegar a lugares a los que tú no puedes entrar. Sabe recordar una canción aprendida en la infancia. Puede traer a la memoria un texto bíblico escuchado muchos años atrás. Puede usar una crisis, una conversación, una pérdida o incluso un momento de soledad para quebrantar un corazón endurecido. Dios no necesita que tú controles el proceso. Necesita que continúes confiando. Muchas veces queremos producir con presión lo que solamente el Espíritu puede realizar. Insistimos, discutimos, amenazamos, repetimos las mismas palabras hasta que la otra persona se cansa de escucharnos. Pensamos que si hablamos más fuerte el corazón cambiará, pero un corazón no se transforma por la fuerza, necesita ser alcanzado por la gracia. Eso no significa permanecer indiferente, significa aprender a luchar de la manera correcta. Ora, ama, mantén firme tu testimonio, habla cuando Dios abra la oportunidad y guarda silencio cuando tus palabras puedan cerrar aún más la puerta. Permite que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes hacer. Mientras esperas, tal vez te preguntas: ¿qué más debo hacer? Ora. Cuando te canses, ora. Cuando no sepas qué decir, ora. Cuando parezca que nada cambia, ora. Cuando tu fe se debilite, ora nuevamente. La oración no es una repetición vacía, es el lugar donde entregas a Dios aquello que no puedes controlar. Es donde el miedo se transforma en confianza, donde la ansiedad comienza a rendirse, donde recuerdas que la vida de esa persona no está solamente en tus manos. Ninguna oración sincera se pierde. Puede que no recibas la respuesta de la forma que imaginaste, quizá el proceso tarde más de lo que deseas, pero cada clamor llega al corazón del Padre. Él escucha incluso aquellas oraciones que apenas logras expresar entre lágrimas. Tal vez pronuncias el nombre de tu hijo y no puedes continuar. Dios entiende. Quizá te arrodillas y solo dices: Señor, tráelo de regreso. El cielo oye. No necesitas palabras perfectas, necesitas perseverancia. Pablo dijo que Onésimo se había apartado por algún tiempo para que pudiera ser recibido para siempre. Ese por algún tiempo no tenía como propósito destruir la esperanza de Filemón, apuntaba hacia una restauración más profunda. Antes, Onésimo pertenecía a la casa por obligación. Ahora podía regresar como hermano. Antes la relación estaba marcada por deberes externos. Después de su encuentro con Cristo,
podían hacer una relación transformada por la gracia. Tal vez eso es lo que Dios desea hacer con la persona por quien oras. No quiere simplemente que regrese físicamente, desea que vuelva con un corazón nuevo. No quiere únicamente que se siente otra vez en una iglesia. Quiere que conozca personalmente a Cristo. No busca una obediencia producida por el miedo o por la presión familiar. Busca una entrega verdadera. Y esa obra puede requerir tiempo. Nosotros queremos resultados inmediatos porque el sufrimiento de la espera es intenso. Pero Dios no trabaja solamente para aliviar nuestro dolor. Trabaja para salvar, restaurar y transformar profundamente. Por eso ten paciencia. El corazón que hoy parece una roca puede convertirse en una fuente. Dios hizo brotar agua en el desierto. Abrió caminos donde no existían. Le dio vida al vientre estéril. Llamó a Lázaro fuera de la tumba. ¿Qué corazón será demasiado difícil para él? No declares imposible lo que Dios todavía puede hacer. No digas mi esposo jamás creerá. No hay esperanza para mi hijo. Esa persona nunca cambiará. Tú no conoces el próximo capítulo. No sabes qué conversación está preparando Dios. No sabes qué noche de vacío puede llevar a esa persona a recordar la casa del Padre. No sabes cuándo caerá la primera gota sobre aquella tierra seca. Tu responsabilidad no es determinar el día de la lluvia. Tu responsabilidad es continuar creyendo en el Dios que la envía. Y mientras esperas, cuida también tu propio corazón. No permitas que la amargura destruya tu relación con Dios. No vivas cada día consumido por el comportamiento de la otra persona. No olvides que tú también necesitas gracia, descanso y comunión con Cristo. Puedes amar profundamente sin vivir dominado por el miedo. Puedes interceder sin perder la paz. Puedes llorar y al mismo tiempo confiar. La fe no elimina el dolor, pero impide que el dolor tenga la última palabra. Vuelve a mirar la tierra seca, no con los ojos de la desesperación, sino con la esperanza de quien sabe que las estaciones cambian. Hoy puede haber polvo, mañana puede comenzar la lluvia, hoy no ves señales, pero Dios sigue presente. Y cuando su gracia descienda sobre ese corazón de donde tú pensabas que ya no quedaba nada, podrá brotar una vida nueva, fuerte y hermosa para la gloria de Cristo. Tal vez alguien se pregunta, ¿cómo puedo agradecer a Dios cuando una persona que amo se ha alejado? No se trata de agradecer por el pecado, no agradeces por la rebeldía, no celebras el sufrimiento, ni llamas bueno a lo que está destruyendo una vida. Agradeces porque aún en medio de la crisis Dios no ha perdido el control. Él continúa presente, continúa observando, continúa obrando de maneras que todavía no puedes percibir. Dios dirige la historia de dos maneras. En ocasiones guía inspirando el corazón para que el ser humano escoja voluntariamente el bien. Habla mediante su palabra, convence por medio del Espíritu Santo, abre puertas, envía personas, muestra el camino correcto. Pero cuando alguien decide rechazar su voz, Dios puede permitir que esa persona use la libertad que recibió. Permitir no significa aprobar, permitir no significa abandonar y mucho menos significa perder el control. El hijo pródigo salió de la casa porque su padre respetó su decisión. Sin embargo, el amor del padre permaneció esperándolo. La puerta seguía abierta. El hogar continuaba siendo su hogar. Y cuando el muchacho regresó quebrantado, no encontró un tribunal, sino unos brazos dispuestos a restaurarlo. Quizá Dios está permitiendo que alguien que amas recorra un camino que tú jamás habrías elegido para él. Eso duele, produce temor, te hace imaginar el peor desenlace, pero no olvides que Dios puede acompañar a una persona incluso en el camino equivocado y usar las consecuencias para despertarla. No porque el sufrimiento sea su deseo, sino porque cuando rechazamos su voz, Él puede permitir que la realidad nos muestre aquello que su palabra ya nos había advertido. A veces solo después de probar la amargura de la independencia
el corazón comprende la belleza de depender de Dios. Solo después de perder la paz, reconoce cuánto valía. Solo después de experimentar el vacío, comienza a tener hambre de la presencia divina. Por eso no confundas el proceso con el resultado final. Ahora mismo quizás solo ves confusión, pero Dios puede estar preparando convicción. Ves resistencia. Él puede estar quebrando el orgullo. Ves distancia. Dios puede estar despertando nostalgia por la casa del Padre. La fe aprende a agradecer antes de ver la respuesta. Agradece porque el Señor conoce el lugar exacto donde se encuentra tu hijo. Agradece porque sabe lo que ocurre dentro de su corazón. Agradece porque puede hablarle cuando tú no tienes acceso. Agradece porque ninguna puerta cerrada limita al Espíritu Santo. Agradece porque la última palabra todavía no ha sido pronunciada. El miedo dice todo terminará mal. La fe responde, Dios todavía está trabajando. El miedo imagina tragedias. La fe se aferra a las promesas. El miedo quiere controlar cada movimiento. La fe aprende a colocar a la persona amada en manos mucho más seguras que las nuestras. Quizá estás agotado porque has intentado hacer el trabajo de Dios. Quieres convencer, quieres cambiar, quieres producir arrepentimiento. Y cada fracaso te hace sentir más desesperado. Pero tú no eres el Salvador. No puedes transformar un corazón. No puedes producir un nuevo nacimiento. No puedes abrir los ojos espirituales de nadie. Tu tarea es amar, testificar, interceder y confiar. La obra profunda pertenece al Espíritu Santo. Eso no significa cruzarte de brazos. Significa obedecer sin intentar ocupar el lugar de Dios. Habla la verdad con amor. Establece límites cuando sea necesario. No financies decisiones destructivas. No llames con pasión a aquello que alimenta el pecado. Pero tampoco cierres la puerta de la misericordia. Debes aprender a unir firmeza y ternura, verdad y gracia, convicción y esperanza. Cristo nunca trató el pecado como algo pequeño, pero tampoco rechazó al pecador arrepentido. A la mujer sorprendida en adulterio no le dijo que su conducta era aceptable. Le ofreció misericordia y le ordenó abandonar aquella vida. Al ladrón en la cruz no le negó la gravedad de sus actos, pero cuando aquel hombre se volvió a él con fe, le abrió la puerta del reino. Así es el corazón de Dios, santo pero compasivo, justo pero dispuesto a perdonar, firme contra el pecado pero lleno de amor hacia el pecador que regresa. Tal vez la persona por quien oras necesita descubrir ese rostro de Dios a través de ti. No únicamente un Dios que condena, tampoco un Dios indiferente que aprueba cualquier decisión. Necesita ver al Padre que llama al arrepentimiento y al mismo tiempo mantiene preparados los brazos para recibir. Por eso revisa la manera en que estás esperando. Estás esperando con resentimiento. Preparas discursos para humillarlo cuando regrese. Quieres decirle, te lo advertí. Deseas que sufra para que reconozca que tú tenías razón. Ese no es el Espíritu de Cristo. Cuando Onésimo regresara a Filemón, tendría que decidir cómo recibirlo. Podía mirarlo solamente como el esclavo que había huido. Podía recordarle constantemente lo que había hecho. Podía exigir venganza, pero Pablo le pidió que lo recibiera como hermano amado. Esto significa que la restauración no depende solamente del que regresa. También exige transformación en el corazón de quien espera. Mientras oras para que otro cambie, permite que Dios también trabaje en ti. Quizá debes sanar tu orgullo. Tal vez necesita quitar la dureza. Puede que quiera enseñarte a perdonar antes de que llegue la persona que tendrás que recibir, porque de nada serviría que el hijo volviera si encontrara una casa llena de condenación. De nada serviría que el esposo buscara restauración si solo recibiera desprecio. De nada serviría que el pecador arrepentido entrara en la iglesia para ser tratado eternamente como sospechoso
La gracia que esperamos para los demás también debe gobernar nuestra manera de recibirlos. Prepárate para el regreso, ora por sabiduría, pide un corazón firme pero sin crueldad, pide discernimiento para no ser manipulado pero tampoco endurecerte, pide la capacidad de escuchar, pide humildad para reconocer tus propios errores y sobre todo pide que Cristo sea visto en ti. Dios no pierde el control. Cuando una persona se aleja, Él continúa siendo Dios. Cuando el silencio se prolonga, sigue siendo fiel. Cuando tus ojos no ven ninguna salida, su mano permanece activa. Tal vez este tiempo doloroso no es el final, puede ser apenas un capítulo. Quizá por algún tiempo las cosas tendrán que permanecer así, pero la gracia de Dios puede convertir la distancia en regreso, la rebeldía en entrega y las lágrimas de hoy en una alegría que permanecerá para siempre. Por eso agradece. No por el mal, sino por el Dios que puede vencerlo, no por la herida, sino por el Cristo que sabe restaurarla, no porque comprendas todo, sino porque conoces a aquel que sostiene la historia incluso cuando tú no entiendes el camino. Tal vez este mensaje no habla solamente de alguien que amas, tal vez habla de ti. Quizá eres tú quien se alejó. Tú conociste la verdad, escuchaste la palabra, sentiste la presencia de Dios y aún así escogiste otro camino. Al principio parecía libertad, después se convirtió en vacío. Intentaste llenar el corazón con relaciones, trabajo, dinero, entretenimiento, placeres pasajeros, pero nada consiguió darte la paz que perdiste. Y ahora miras hacia atrás con vergüenza. Piensas en las oportunidades desperdiciadas, en las personas que lastimaste, en las promesas que no cumpliste, en todo aquello que jamás podrás recuperar. Tal vez te preguntas, ¿todavía habrá un lugar para mí? Escucha la respuesta del Evangelio, sí, todavía puedes regresar. Mientras haya vida, la puerta de la gracia continúa abierta. Cristo no te está esperando para humillarte, te llama para restaurarte. No quiere esconder tu pecado debajo de una apariencia religiosa. Desea que lo reconozcas, que te arrepientas y que lo abandones. Pero también quiere librarte de la condenación que te mantiene paralizado. Onésimo tuvo que volver a Filemón. No podía permanecer huyendo para siempre. Debía enfrentar su historia, reconocer el daño y aceptar las consecuencias. Sin embargo, no regresó solo. Llevaba una carta escrita por Pablo, una carta de intercesión, una carta que pedía que no fuera recibido únicamente por lo que había sido, sino por lo que la gracia había comenzado a hacer en él. Tú también tienes un intercesor. Jesucristo se presenta delante del Padre en favor de todos los que vienen a Él con fe. Cuando el pasado acusa a Cristo, muestra las marcas de la cruz. Cuando la culpa reclama una deuda, Él declara que el precio fue pagado. Cuando piensas que ya no eres digno de volver, recuerda que nunca fuiste salvado por ser digno, fuiste salvado por gracia. Pero la gracia que perdona también llama a una vida nueva. No regreses para continuar igual. No pidas perdón mientras planeas conservar el mismo pecado. No uses el amor de Dios como permiso para desobedecer. Vuelve con un corazón rendido. Vuelve dispuesto a romper con aquello que te alejó. Vuelve preparado para reparar lo que todavía pueda ser reparado. Y si existen consecuencias que no puedes cambiar, enfréntalas tomado de la mano de Cristo. Tal vez tu reputación tardará en ser restaurada. Puede que algunas personas necesiten tiempo para volver a confiar. Quizás ciertas puertas no se abrirán nuevamente, pero tu relación con Dios puede comenzar hoy. No necesitas esperar hasta haber solucionado toda tu vida. Ven ahora. Permite que Jesús empiece a ordenar lo que tú no has podido ordenar. Dale tus errores, dale tus recuerdos, dale tus heridas, dale también ese futuro que tanto miedo te produce. En las manos de Cristo, el pasado deja de ser una cadena y puede convertirse en una escuela de gracia. Tus errores no tienen que definirte,
pueden enseñarte a depender más profundamente del Señor. Tus pérdidas no necesitan destruirte, pueden ayudarte a reconocer lo que realmente tiene valor. Tus cicatrices no tienen que avergonzarte para siempre, pueden convertirse en señales de que Dios te encontró cuando estabas perdido. Pero para que eso ocurra, debes dejar de huir. Hay personas que físicamente están dentro de la iglesia, pero interiormente siguen escondidas. Cantan, escuchan sermones, conocen las palabras correctas, sin embargo continúan guardando una habitación cerrada en el corazón. Allí esconden resentimientos, pecados secretos, culpas antiguas y heridas que nunca entregaron a Dios. Hoy Cristo te llama a abrir esa puerta, no para exponerte delante de todos, sino para comenzar una conversación sincera con Él. Puedes decir, Señor, esto es lo que hice, esto es lo que me duele, esto es lo que no consigo perdonarme, esta es la persona a la que todavía odio, este es el pecado que sigue dominándome. Jesús ya lo sabe. La confesión no le revela algo desconocido. La confesión rompe la mentira con la que intentabas protegerte. Y cuando la verdad entra, la restauración puede comenzar. Tal vez eres un padre que lleva años esperando el regreso de su hijo. No dejes de orar. Pero deja de torturarte con una culpa que Dios no te dio. Colócalo nuevamente en las manos del Padre. Dile al Señor, yo no puedo seguirlo a todos los lugares, pero tú sí puedes. No puedo entrar en su mente, pero tu Espíritu conoce su corazón. No puedo salvarlo, pero Cristo murió también por él. Después, levántate de la oración confiando. No necesitas vivir cada día imaginando una tragedia. La fe no consiste en negar la realidad. Consiste en creer que la gracia de Dios es mayor que la realidad que ahora ves. Quizá eres una esposa que ora por su esposo. Continúa amándolo, pero no intentes convertirlo mediante discusiones interminables. Permite que vea en ti una fe verdadera, una fe que no es agresiva, una fe que no manipula, una fe que produce paciencia, firmeza, bondad y paz. Quizá eres un hijo que sufre porque sus padres se alejaron del Señor. No los desprecies. No te creas superior. Intercede por ellos con humildad. Recuerda que tú también permaneces de pie únicamente por la gracia. Y quizá eres alguien que lleva demasiado tiempo lejos. Entonces este es tu momento. No esperes una emoción más intensa. No esperes que todos tus problemas desaparezcan. No esperes estar completamente preparado. Da el primer paso. El hijo pródigo comenzó su restauración cuando se levantó y tomó el camino de regreso. Onésimo inició una nueva etapa cuando aceptó volver y enfrentar su pasado. Tú también debes levantarte. Regresa a la oración, regresa a la palabra, regresa a una comunidad de fe donde puedas crecer y rendir cuentas. Busca reconciliación, pide ayuda. Abandona aquello que sabes que está destruyendo tu comunión con Dios. No luches solo. Cristo no te llama únicamente a dejar el pecado, te llama a caminar con Él. La vida cristiana no consiste en mirar constantemente hacia atrás. Consiste en recordar la gracia recibida y avanzar en obediencia. Por eso mira la cruz. Allí está la respuesta para tu culpa. Mira la tumba vacía. Allí está la respuesta para tu desesperanza. Mira a Cristo resucitado. Allí está la garantía de que una vida aparentemente terminada puede comenzar nuevamente. Quizá por algún tiempo te apartaste, pero ese tiempo no necesita convertirse en toda tu historia. Puedes volver, puedes ser restaurado, puedes aprender, puedes servir. Puedes convertirte en una bendición para otras personas que hoy están atravesando el mismo valle del que Dios te sacó. No porque tus errores hayan sido buenos, sino porque la gracia de Cristo es capaz de producir bien incluso después de nuestras peores decisiones. Esta noche deja de discutir con Dios, deja de pedir explicaciones antes de obedecer. Entrégale lo que no comprendes, confía en sus tiempos, confía en su disciplina. Confía en su perdón.
Confía también en el futuro que Él puede construir a partir de una vida verdaderamente rendida. Ora desde lo más profundo de tu corazón: Señor Jesús, aquí está mi pasado. No puedo cambiarlo, pero puedo entregártelo. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, dame valor para enfrentar lo que debo corregir. Libérame de la culpa que me paraliza. Enséñame a obedecerte desde hoy. Y toma mi historia, incluso sus capítulos más dolorosos, para que tu gracia sea glorificada en mí. Dios todavía transforma fugitivos en hijos, todavía convierte prisioneros en mensajeros, todavía hace brotar vida de la tierra seca, todavía restaura familias, todavía llama a los que están lejos, todavía escribe nuevos comienzos. Tu pasado puede explicar algunas de tus heridas, pero no tiene autoridad para decidir tu destino. Esa autoridad pertenece a Cristo. Entrégate a Él, cree en su perdón, camina en obediencia y permite que Dios transforme aquello que parecía una derrota en una historia viva de redención.